Signos vitales. Signos vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos vitales, con el pastor José Brown. El futuro comienza hoy. Así dice nuestro saludo. Quitémonos el reloj para estar controlando el tiempo. Y de eso quiero hablar hoy, del tiempo. La pregunta en el tablero es: ¿futuro o eternidad? Bueno, por alguna razón, todos los seres humanos, el género humano y la historia, está incrustada en lo que llamamos el tiempo, esa dimensión que es relativa, que lo absoluto no existe, en fin. Pero todos estamos condicionados al tiempo, al paso del tiempo, al devenir de las horas. ¿No será por eso que nos pusieron el reloj en la muñeca? Porque todos, en mayor o menor grado, estamos esclavos o esposados con el tiempo. Yo diría, amable buscador y televidente, que la sabiduría se inicia con un buen uso del tiempo, de los días, de los meses, de los años. Yo diría que sabiduría es un buen manejo de las horas y los minutos. En un segundo puede cambiar todo. Entonces la pregunta de hoy, dentro de las entregas que estamos haciendo, que hemos hablado de la historia, hemos hablado del bosquejo general de la historia, ¿por qué no hablar de futuro y eternidad? Lo primero que tengo que decirles, todavía como introducción, es que el ser humano del siglo XXI, que es el que nos está a nosotros arropando, tiene una sutil mentira o engaño que está creyendo. Y espero que en este programa, en esta reflexión, en esta entrega, seamos todos conscientes de ese sutil engaño. El sutil engaño está aquí planteado en la pregunta. El hombre del siglo XXI le han hablado mucho del futuro y tiene gran preocupación acerca de lo que ha de venir, de lo que ha de suceder. ¿No será que por eso estamos tan pendientes de las noticias de cada hora, de los noticieros del mediodía, de la mañana, de la noche y de la tarde-noche? Porque ya hay como 4 noticieros por día. Pero nos cambiaron la eternidad por el futuro. Yo quisiera, como introducción, llamar la atención a usted, amable buscador, televidente. No te dejes sacar la eternidad del alma. ¿El futuro es incierto? Sí, señor. ¿El futuro no existe? Sí, señor. ¿El futuro es relativo? Sí, señor. Pero la eternidad te espera. Los sabios milenarios te dicen que en el fondo del corazón de cada ser humano hay un sentimiento de eternidad. No lo apagues. No te dejes cambiar ese sentimiento eterno por el devenir, por el futuro, por el cronos. Hay 2 maneras en griego de denominar el tiempo. El tiempo cronos, de donde viene cronómetro, es el tiempo que se mide, es el tiempo del reloj, es el que va pasando en días, meses y años. Ese es posiblemente el que nos preocupa más, pero kairos es la otra palabra griega para tiempo y es el no tiempo, es la eternidad. Podría decir yo, a manera de ilustración, que si esta línea simboliza la eternidad, el tiempo es este paréntesis. Podríamos definir el tiempo como un paréntesis entre 2 eternidades. La eternidad pasada, desconocemos mucho, y la eternidad futura que nos espera. Tiempo. Y he querido en esta reflexión plantearles 2 cosas. Hay un tiempo
que vamos a llamarlo a nosotros el tiempo actual y el tiempo eterno. Si usted me permite, dentro de la categoría que yo he llamado el tiempo actual, voy a colocar el mundo, o mejor dicho, la sociedad mundial. Eso es lo que yo llamo el tiempo actual, lo que se está desarrollando en la sociedad. Y el tiempo futuro, con todo respeto, voy a llamarlo yo Israel. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla, amable buscador. Porque la actualidad, lo noticioso que habla del futuro, que a veces es muy incierto, porque si se mira desde el punto de vista de la economía, incertidumbre, de la sociología, incertidumbre, de la política, incertidumbre, de la educación, de la ecología, hay mucha incertidumbre. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la impronta de Dios en la historia, Israel, tenemos que abrirnos a unos nuevos conceptos, conceptos trascendentales, conceptos eternos. Israel, amable televidente, créalo y ojalá tenga las inquietudes para que lo pueda de verdad asimilar y creer profundamente. Es el testimonio del Dios eterno en la historia. Israel es un pueblo escogido especialmente por el eterno Dios para que usted durante el tiempo de la historia despierte sus inquietudes acerca de la trascendencia y la eternidad. Hay un pasaje en la Escritura que Jesús ve que la gente vive muy preocupada del Cronos e ignora el Kairos. Y lo dice así en el Evangelio de Lucas, quiero leerlo. Jesús, viendo la multitud, les dijo: cuando ven nubes que salen en el poniente, dicen: viene agua. Y así sucede. Verso 55. Cuando sopla el viento del sur, dicen: habrá calor. Y así sucede. Y termina diciéndoles a ese auditorio: hipócritas, ¿saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? Y no distinguen el tiempo que estamos viviendo. Hipócritas. Amable buscador, cuando uno se sienta frente al televisor y les pasan el informe del tiempo, el informe meteorológico, le dicen a uno a través de satélites muy bien ubicados en el espacio exterior si habrá lluvias o habrá nieve o habrá verano, y aciertan, son muy acertados esos pronósticos del tiempo. Jesús se siente un poco defraudado cuando el hombre del siglo XXI tiene toda la tecnología para poder pronosticar el clima, pero le da tristeza que el hombre del siglo XXI desconoce los momentos, la época que estamos viviendo. Ese es el propósito de esta reflexión que le quiero plantear hoy. ¿Qué época estamos viviendo? ¿Cuál es de verdad el sentido que tiene los sucesos de la actualidad? ¿Cómo puede afectar eso mi vida? Y por eso le llamo la atención yo al pueblo de Israel. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué si yo estoy como a 15.000 kilómetros de distancia de ese pequeñísimo y diminuto Estado de Israel, rodeado de países musulmanes y árabes, me condicionan a mí a escuchar cada día noticias de él? ¿Por qué hay tanto énfasis en lo que sucede en esa franja tan pequeñita que es
el 1% del área del mundo y es el 0.2% de la población mundial. Pues bien, vamos a analizar 3 puntos noticiosos y vamos a analizar 3 puntos dentro de la situación de ese pueblo que está puesto dentro de la historia como testimonio de Dios. Le preguntaron en una ocasión a un soldado creyente en el ejército de Napoleón. Napoleón le preguntó: deme, soldado, una demostración clara y sencilla de que Dios existe. Y el soldado, sin dudar, dijo: el pueblo de Israel, mi emperador, vituperado, perseguido, admirado, odiado. Cuando estaba esclavo en Egipto no lo querían, cuando maneja capitales tampoco lo quieren. Los comunistas le dan, los capitalistas le dan, todos lo persiguen, lo quieren acabar. La Inquisición en el siglo XVI, los hornos crematorios en el siglo XX, persecución por todo lado. ¿A qué se debe eso? Pues bien, ya Jesús en ese pasaje que leí dice: hombre, ustedes saben leer el estado del tiempo y no saben leer la época que vivimos. Hay 3 etapas, así lo veo, me gustarían sus comentarios. A propósito, agradezco los que han llegado, para bien y para mal. Hay 3 etapas en la historia de cómo se puede desarrollar a futuro. La primera etapa la he llamado yo democracias tontas. ¿Por qué democracias tontas? Porque lo que consideramos nosotros que es el mejor sistema de gobierno, no habiendo otro, es el mejor, yo estoy de acuerdo. En las democracias todo se permite, en las democracias se preocupa más ese estado de gobierno demócrata por los derechos de la gente y no por los deberes. Entonces estamos encontrando en nuestra sociedad que todos tienen razón, todos reclaman derechos. El derecho de las minorías, el derecho de los niños, el derecho de la mujer, el derecho de la pareja, el derecho de la no pareja, el derecho de los animales, el derecho del respeto al medio. Todo es reclama y reclame derechos, poco de deberes. Entonces, inevitablemente, ese estado de tanto reclamar derechos nos va a llevar a un punto que yo lo he llamado anarquía. Anarquía total. Y estamos viendo ya en la sociedad mundial que ya no hay respeto por la autoridad. La anarquía es el caos. La anarquía es que yo tomo la autoridad y soy la autoridad para mí mismo. La anarquía es que cada cual hace lo que bien le parece. Un estado anárquico es un estado en peligro de ser destruido. Y la sociedad occidental, pues, se ha anarquizado. Que si los chalecos amarillos, que si reclamo la independencia de Cataluña, que si la primavera árabe, que si en el África los movimientos tribales, que si nosotros aquí en América Latina, que el mundo dividido entre blancos, negros, ricos, pobres, nobles, plebeyos, todo el mundo ha sido en su devenir de la historia en el fondo muy anárquico. Nadie quiere obedecer. La autoridad sigue siendo la controversia. Y sobre todo una cosa, como todo es relativo, entonces cada cual puede tener razón. Yo no acepto absolutos. La Biblia me habla a mí de un Dios que se metió en la historia a través de un pueblo y a través de la Biblia y a través de los acontecimientos del Estado de Israel, pero yo no creo en absolutos. El hombre del siglo XXI, en su libre pensador, pues lo primero que ha rechazado es la existencia de Dios. La ciencia tiene mucho de ateísmo,
el comunismo se define como ateo y los grandes movimientos humanistas del siglo XXI y de los siglos anteriores sacan del escenario a Dios. ¿Qué pasa con una democracia que es tonta, que todo lo permite? Pues llegamos a una sociedad anarquizada y eso nos va a llevar inevitablemente a un tercer punto. Espero no ofenderlo. Lo voy a escribir más grande. Control absoluto. Querido televidente, ¿sabe hacia dónde marcha el mundo? Hacia una etapa de control total. La tecnología, los celulares, las tarjetas de crédito, los satélites que nos vigilan, el GPS, la televisión, las comunicaciones, el microchip, todo ese arsenal tecnológico tiene un solo propósito: controlar al hombre. Porque una sociedad anarquizada se destruye, hay que controlarla. ¿Sabe una cosa, amable televidente? Y solamente yo quiero aquí como darle los titulares. El desarrollo de la noticia es mucho más largo, pero déjeme darle un titular. ¿Ha oído usted? Voy a ponerlo en rojo. ¿Ha oído usted, amable televidente, del 666? Esa marca que le van a poner en algún momento dado a todo el género humano. ¿Sabe qué es eso? Palabras más, palabras menos, un día lo desarrollaremos. Es un sistema de control, es un sistema de vigilancia permanente 24/7 al ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que surgir en el mundo una institución tecnológica bien capacitada para que, marcando a cada individuo, nos controlamos, porque si no nos destruimos. Dejemos eso como los pasos de la sociedad: la democracia, la anarquía y el control. Vamos a Israel. Israel, desde que nace, ha tenido problemas, y me gustaría solamente un cortito versículo puede darle a usted la idea del odio más antiguo acerca de ese pueblo, porque ese pueblo Dios lo puso en medio de la historia como testimonio de que Dios existe. No se ha podido acabar con ese pueblo, no, y ni se acabará. Le entregaron esa tierra, allí están, ni se la quitarán. Ahora, por ejemplo, estamos frente a la noticia de los altos del Golán, que los Estados Unidos han avalado la propiedad de esas colinas para Israel, y entonces está el mundo en ascuas. Días anteriores se reconoció a Jerusalén como la capital eterna del Estado de Israel, y entre otras cosas, póngale atención, Israel sigue siendo un mojón de Dios en la historia. La historia puede quemar estas tres etapas, pero Israel también tiene sus etapas. La cita que le voy a dar se encuentra en Génesis 16:12. Hay un pueblo árabe y hay un pueblo judío, y siempre han tenido conflictos. Yo encontré, amable buscador, porque yo busco también mis argumentos para vivir en la actualidad y poderla interpretar, pero para vivir en la eternidad y poderme consolar. Encontré este argumento: el Señor Padre de los árabes es Ismael. Ismael es nacido de Abraham. El Señor Padre de los judíos es Isaac. Isaac es nacido de Abraham. O sea que Ismael e Isaac tienen el mismo papá, Abraham. ¿Por qué, siendo hermanos medios, se pelean entre sí? Vea la entrega número 6, donde yo explico ese problema. Y recibí un correo muy simpático de un televidente que me dice: pues no entiendo todavía muy claro el problema entre árabes y judíos, pero sí sé quién fue el culpable, Abraham.
por no esperar la promesa de su hijo Isaac, se adelantó y alquiló el vientre, y vino el problema cuando nació Ismael. El versículo 12 dice que Ismael será un hombre fiero. Voy a anotarlo. Ismael será un hombre fiero. Así está definido Ismael, como un hombre fiero. Cuando yo voy a los originales hebreos, dice exactamente lo mismo, pero primero ponen la palabra fiero y luego ponen la palabra hombre. Y eso tiene una explicación maravillosa y rápida. Querido televidente, desde que Dios supo que Ismael iba a ser el padre de los árabes, dijo: Ismael será un fiero hombre. Primero el sustantivo, fiero, y luego el adjetivo hombre. Un hombre implacable, un hombre temerario, un hombre salvaje. El Islam que arranca con Ismael siempre será fiero. ¿Por qué? Porque es el enemigo de Isaac, de Jacob, de Israel. Aquí siempre habrá rivalidad. Entonces, rápidamente, 3 etapas. Aquí también en Israel, desde tiempos inmemoriales ha existido ese odio que se ha conocido como antisemitismo. ¿Por qué? Porque ellos son descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. El antisem, enemigos de la raza semítica, enemigos que odian a Israel, fieros descendientes de Ismael que niegan la existencia de un Estado judío. Ese antisemitismo, lo que nos ha tocado a nosotros, los que nacimos a finales del siglo o a mediados del siglo XX y estamos en el XXI, no lo conocimos tan de frente en la historia, pero nos ha tocado una parte de ese antisemitismo. Escúcheme, querido televidente y buscador, cuando no existía una tierra, que la tierra fue entregada en 1948, entonces antes de 1948 la gente odiaba al judío, era antisemita. Los hornos crematorios es un buen ejemplo y evidencia del antisemitismo mundial que no ha terminado. Pero a partir del 1948 nace otro odio diferente al antisemitismo. Cuando vos sos pueblo, soy antisemita, no te quiero como descendiente de Sem. Pero ahora que tienes tierra, soy anti-sionista. O sea que se cambió el odio. Ya odio a ese pueblo, pero porque está en esa tierra. Entonces le digo invasor, le digo ocupante, le digo asentamiento anormal, le digo despojador, le digo cruel. No, señor, esa tierra es de ellos. Le hace la entrega anterior o escúchela, la entrega número 6, porque esta es la entrega 7. En la entrega 6 yo le estoy explicando a usted claramente que esa tierra le pertenece a ellos. Esa tierra es de los judíos. Mi querido y amable buscador, el tiempo muestra al mundo en estas etapas, así lo veo yo, democracias que caen en anarquía y que si no nace un poder controlador nos destruye la sociedad. Y por el otro lado veo el testimonio de Dios en la historia, lo eterno. Escoge un pueblo, le entrega una tierra, y ese ha sido el problema hasta el día de hoy. No te dejes cambiar, amable televidente, el futuro por la eternidad. Piense
Jesús dice, sabemos distinguir el día a día y el estado del tiempo, pero no las épocas que estamos viviendo. En el 48 volvieron a la tierra, el mismo pueblo volvió a la tierra ancestral, la tierra que está aquí en las Sagradas Escrituras. Entonces se me prenden las alarmas. Estamos viviendo los tiempos finales de la historia. ¿Y cómo termina? Antisemitismo, odio a la raza y al pueblo. Antisionismo, odio a la tierra que tienen. Y la tercera etapa, mesianismo. Hay una tercera y gloriosa etapa que va a ser eterna. Ese niño que nació en Belén, en medio de burros y bueyes, pastores y ovejas, regresará ya no al pesebre, sino a un trono, como el Mesías, para establecer lo que se ha dado en llamar el reino. Créeme, querido televidente, está bien que estemos atentos al desarrollo de la historia, de la noticia y de la actualidad, pero no nos dejemos robar, ya sea por prejuicios, o por ignorancia, o por falta de información, o por falta de búsqueda, o por falta de un programa de estos que te están instruyendo, que te están indicando y que juntos estamos buscando para dónde va todo esto. Futuro ya no existe. ¿Qué pasará? ¿Vendrá la eternidad? Sí. ¿Quién escribe la eternidad? El Mesías, el que vendrá, porque Jesús es del pueblo de Israel. Y vendrá en el momento en que el mundo quiera destruir al pueblo y sacarlo de esa tierra, que ese es el propósito de sus vecinos. ¿Por qué los altos del Golán? Porque más fácil los vamos a tirar al mar, dicen ellos. Léase todo el contexto bíblico y le recomiendo sobre todo el Salmo 83. Y encontrará usted que este es el odio más antiguo. Futuro es los calendarios y los horarios y la historia humana. Eternidad es estar atento a lo que puede suceder con la historia que tiene como protagonista al pueblo de Israel, amable televidente. ¿Y cómo terminar? Posiblemente como empezamos. Jesús en Lucas capítulo 12 le dice a la multitud, ustedes saben leer muy bien el estado del tiempo, si va a haber lluvia o va a caer nieve. Aprendan a discernir la época que estamos viviendo. Por algo volvió a ser nación y estado Israel en el 48. Por algo, en forma milagrosa, rescató a Jerusalén en el año 67. Hoy en día el gran problema es 2 estados en esa misma tierra y Jerusalén dividida. No la dividirán, porque Dios habló y esa tierra es de Israel y Jerusalén es la capital eterna de Israel. Por algo será que pasaron la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y espero que Colombia lo haga un día. Alineémonos con la verdad, alineémonos con la eternidad, alineémonos con Israel. Dios le bendiga y lo espero en la próxima entrega. Si Jesús, el Mesías, no viene esta noche, la próxima semana tendremos una nueva entrega. Bendiciones. Presentamos Signos Vitales. Signos Vitales. Resalta los aspectos positivos del hombre y su mundo, porque el futuro comienza hoy. Signos Vitales, con el pastor José Brown.